Les saludo a cada uno de los que están viendo este taller. Mi nombre es Priscila Muñoz, soy encargada de la Dirección de Niñez y Adolescencia y en esta hora nos encontramos con nuestro pastor Gerson Gárate, secretario de la dirección, y queremos hablar de un tema que es importante, que es el tema de poder formar a nuestros hijos, a nuestros niños, desde una formación espiritual. De repente no, nos preocupamos de todas las otras áreas, la área física, la área material, pero el área espiritual también es importante. Y lo hemos visto durante este año, sobre todo, que muchos nos ha tocado asumir este rol, que debiéramos haberlo tenido siempre, pero de repente no estaba inculcado en algunos. Así que queremos hablar sobre este tema y quiero leer dos versículos. El primero está en Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el otro pasaje está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quiero dar la oportunidad al pastor Gerson para que se presente y para poder iniciar este taller, esta conversación. Gracias, hermana Priscila. Es una bendición para nosotros como comisión siempre estar tratando de enseñar, de explicar algunas cosas. Y ciertamente nos hubiera gustado estar en nuestra asamblea en vivo porque no hubiéramos visto, no hubiéramos abrazado. Y creo que le mandamos un saludo a cada hermano virtual. No sé, aquí es virtual. Todos ahora hemos estado este año 2021 en lo que es virtual. Y creo que también nos deja algunas enseñanzas para nosotros en el trabajo con nuestra niñez, con nuestra adolescencia. Así que como dice usted, vamos a estar hablando en estos minutos y espero que puedan escucharnos sobre este proceso formativo. Es interesante porque nosotros hemos dejado de lado el proceso formativo de nuestros niños. Algunos van a decirle, vamos a conversar con la hermana Priscila en algunos de los puntos, no, la iglesia es la responsable, ¿cierto? Y vamos a decir, no hay escuela dominical, creemos que tiene que haber escuela dominical, pero también no debemos olvidarnos que el proceso formativo, educativo, ¿cierto? De la fe, también tiene que ver con la familia, con lo que nosotros realizamos como padres y también lo que realiza la iglesia. Entonces aquí hay un trabajo mancomunado entre la familia y la iglesia en esta formación espiritual de los niños y no convertir la familia ni la iglesia en solo una aula de educación. Se da cuenta como el colegio, que mandamos a nuestros niños casi que hoy día que estamos en pandemia, usted sabrá, si usted tiene dos hijas, o tres, perdón, tres hijas, y a veces nosotros los papás queremos como ya que se vayan luego al colegio, al aula para que les puedan enseñar. Sin embargo, nosotros en esta formación tenemos que entender que el proceso formativo espiritual de nuestros niños es importante porque la palabra de Dios transforma vidas y también transforma la vida de nuestros niños. Así es, Pastor, yo creo que nos ha tocado, ¿cierto?, hacernos cargo, como decía, estar más pendiente de la parte educativa, pero también de la espiritual. Y en ese tema nos queremos detener hoy día, de cómo educamos a nuestros hijos, cómo los formamos en el área espiritual. Sí, ahí es importante, hermana Priscila, y bueno, ustedes han estudiado y le hacemos propaganda a nuestro diplomado de niñez y adolescencia, que damos gracias a Dios que este año se van a graduar 39 hermanos y hermanas que estudiaron y esperamos seguir realizando nuestro diplomado, que a veces lo realizamos año por medio por un tema administrativo, así que ahí estamos viendo si el próximo año lo podemos transmitir. Pero hay algo importante que no debemos olvidar en este desarrollo de la formación, que tiene que ver con dos aspectos que a nosotros a veces dejamos de lado y que la gente no se da cuenta. Uno tiene que ver con nuestra imagen, nuestra autoimagen, es decir, ¿quién soy yo? Y desde niño hasta la adolescencia, que es lo que nos toca hablar a nosotros, hay diferentes etapas del desarrollo de los niños y de los adolescentes. Y una de las grandes preguntas y una de las grandes
faltas de respuestas tiene que ver con nuestra autoimagen. ¿Quién soy yo? Pero también viene otra gran pregunta, digamos, que se nace a los niños y que ahí tenemos que nosotros también saber responderla, que tiene que ver con la imagen de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para un niño, por ejemplo? ¿Quién es Dios para un adolescente? ¿Quién es Dios para un adulto, un joven, para estas nuevas generaciones? Creo que ahí nosotros hemos tenido una desfragmentación y las conexiones que nosotros tenemos que hacer de poder responder a estas dos grandes interrogantes, tanto de nuestros niños como de nuestros adolescentes. Hoy día tenemos grandes dificultades con la autoimagen de nuestros niños. ¿Quiénes son ellos? Hay todo un tema y la gente debate de los temas de género, ¿cierto? Sin embargo, nosotros como iglesia tenemos que responder a esta gran pregunta que se suscita en nuestros niños y en nuestros adolescentes. ¿Sabe que la mejor etapa para construir la autoimagen de un niño es justamente en sus primeros años de vida? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su formación? Pero también podemos ayudar en la imagen de Dios. ¿Cómo ven ellos a Dios en esta formación espiritual? Y a veces, lamentablemente, nuestros niños ven a Dios de una manera incorrecta porque nosotros no hemos sabido expresar de buena manera, hermana Priscila, lo que es Dios. Y ahí tenemos entonces varias acciones que yo después le quiero ir mencionando y las podemos ir conversando. No sé qué le parece esta primera parte. Me parece súper bien. Creo que es importante, increíble, ¿cierto? Uno de repente como que no le toma importancia y que desde niños empiezan a trabajar el concepto de quiénes son y cuál es la imagen propia, ¿cierto? Y la imagen de Dios. A pesar de repente ser un concepto complicado para poder transmitirlo, ¿cierto? Porque sabemos que no vemos a Dios, pero sí lo sentimos. Es importante cuando uno le pregunta a un niño y tiene clara esa percepción que a pesar de no ver a Dios, lo siente y puede dar ejemplos concretos de la presencia de Dios en su vida. Y eso ha pasado muchas veces porque nosotros no hemos sabido mostrar a Dios en nuestras propias vidas. Y ahí viene, creo yo, el primer punto, si alguien quiere anotar, si es que alguien no está escuchando, hermana Priscila, a lo mejor estamos grabando esto y no nos va a escuchar, pero bueno, esperamos que nos escuchen. Creo, y ahí le quiero proponer a usted que el gran primer punto en este proceso formativo de la educación, de la transmisión de la fe, que a veces se nos olvida, y que si usted lee Deuteronomios, por ejemplo, capítulo 6, que es uno de los grandes versículos de la Biblia, dice... y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando, mira, en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué interesante, porque aquí hay varias enseñanzas y la hemos estudiado, usted la ha estudiado bastante, pero creo que hay una importancia, si yo pudiera decir un primer punto en esta formación, este proceso espiritual, es la importancia de la relación afectiva. ¿Y por qué me dirán algunos? Ciertamente no todos tienen a lo mejor hoy día la bendición o tienen esa gran acción de tener a su papá, a su mamá. Algunos niños nuestros crecen, y usted lo sabe, crecen con la abuelita, con el abuelito, a veces con un tío, una tía, y la familia no es tan nuclear como hoy día nosotros queremos que sea, por diferentes procesos. Pero hay una acción importante en la formación espiritual y en el desarrollo de nuestros niños, nuestros adolescentes, que tiene que ver con la importancia de la relación afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo digo que como nosotros hemos sido tratados, a veces vamos a ver a Dios. A veces, lamentablemente, aquellas personas que han sido dañadas, esas personas que han sido violentadas, tienen una imagen a veces de Dios diferente, compleja. Así que creo que como padres y como iglesia en esta formación espiritual debemos poner una relevancia, una importancia a la relación afectiva, cómo nosotros tratamos a nuestros niños en la iglesia, en nuestra casa, en todos los lugares donde nosotros nos desarrollamos, hermana Priscila. No sé qué le parece este primer punto. Me parece súper bien, Pastor. Sabe que con respecto a eso, hay dos preguntas que yo le hice a algunos niños y si ellos sentían que Dios era real y si se sentían amados por Dios. Y es interesante cuando ellos dicen que sí, pero la mayoría que dice que sí, así con toda certeza, es porque tenía una relación
afectiva buena con sus padres y pueden asemejar esa imagen paternal, ¿cierto? Que viven con sus padres con la imagen de nuestro Padre Celestial. Es importante, digamos, poder educar en esa área también. Creo que es relevante porque, y esto como decía, entendiendo que hay diferentes familias hoy día, a veces nuestras imágenes de lo que significa la familia. Doy el ejemplo, si alguien ha sido violentado cuando pequeño, ha sido abusado, golpeado, es súper complejo porque en algún momento esto va a cambiar, porque Dios cambia, transforma, restaura, eso lo sabemos. Pero no podemos desconocer que esta área de acción emocional de las personas también influye fuertemente en lo que nosotros somos. Así que si yo le dijera a una iglesia que, o a los hermanos o a la familia que nos están escuchando, les diría, trabajen y pónganle una relevancia al aspecto afectivo, emocional. Sobre todo en nuestros niños, como dice usted, cuando uno habla con los niños, no sé si se da cuenta, los niños son de piel, por ejemplo. Después cuando van creciendo los adolescentes, a lo mejor algún papá de adolescentes nos estará escuchando, ya no quieren abrazarnos, no quieren, porque están en otra etapa del desarrollo de sus vidas. Sin embargo, si nosotros vamos ayudando, vamos fortaleciendo esta área afectiva, yo creo que va a haber un mejor entendimiento de lo que significa la relación con Dios, la relación con nuestros padres, con aquellos que nos rodean. Así que creo que hay que poner un énfasis en la formación espiritual en cuanto a lo afectivo. Una de las cosas que no podemos olvidar es que Jesús, si usted lo ve, solo nombra a Dios cuando está al final en la cruz. Dios mío, y parafraseando un texto bíblico, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús siempre trata a Dios en su relación afectiva como Abba, como papá, como papito, y eso nosotros lo hemos perdido, no nos hemos dado cuenta que es de relevancia, entonces este concepto afectivo, que Jesús mismo lo tuvo con Dios, no lo trata de Dios, lo trata como padre, como papito, como alguien cercano. A lo mejor algunos tendrán su imagen de mamá mucho más potente, porque a lo mejor vivieron con su mamá o con su abuelo, pero tiene que ver con este sentido afectivo y en eso, en nuestra relación espiritual, en nuestra formación espiritual, va a ser muy, muy importante. Y eso nos da paso, hermana Priscila, de mi punto de vista, y lo conversamos los dos, y algunos autores, ¿no? Nosotros siempre nos reímos porque esto lo dicen también algunos autores, es la importancia de la iglesia entonces como orientadora también. No solo la familia, lo que venimos diciendo, no solo el papá, no solo la mamá, no solo el abuelito. Como dice Timoteo, dice, de dónde conoció la fe Timoteo? Desde su abuela Loida, de su mamá. O sea, imagínense la mamá, la abuela, la importancia. Y ahí nace entonces, lo segundo, hermana Priscila, la importancia de la iglesia como orientadora a su vocabulario. Y creo que hay una imagen bíblica muy importante, que es la imagen de familia. No sé qué le parece a usted. Sí, es importante, pastor, porque no debemos olvidar que bueno, yo me imagino que muchos de los hermanos que están viendo este taller también son maestros de escuela dominical o líderes en su iglesia y de repente como líderes en nuestras congregaciones mostramos esa imagen y debemos mostrar esa imagen también a nuestros niños. No olvidar que hay niños que vienen, cierto, que sus familias no son cristianas y que llegan a nuestras iglesias y que a lo mejor no tienen una imagen de una familia tan amorosa. Vemos hoy día incluso personas adultas que, que se acuerdan, digamos, y con dolor dicen, mi mamá no fue una mamá cariñosa, en mi casa nunca hubo un abrazo. Entonces, ese vacío lo entregamos, ¿cierto? Entregando el amor de Dios también en nuestras congregaciones con los niños que llegan. Entonces, es importante poder mostrar también a aquellos pequeños el amor de Dios, el que se puedan relacionar con Dios. Quizá a lo mejor en su familia no hay un padre presente, pero mostrarle que Dios puede ser su Padre Celestial y que es su Padre Celestial si ellos quieren y cultivar esta relación de padre, a pesar de no tener una figura paterna, poder cultivar esa relación es súper importante. Por eso, como usted nos decía, era importante estos textos bíblicos que nos leía tanto en Mateo como en Lucas. Es decir, cualquiera que oye estas palabras lo considera sabio. Nosotros debemos oír, escuchar las palabras que Dios nos dice.
Y Jesús dice que crecía y no crecía en cualquier ambiente, dice que crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Yo creo que es importante entonces ahí, como decíamos, punto uno, la importancia de la relación afectiva y el punto dos, que es la importancia de la iglesia. Pero ahí viene un punto que yo digo que está como entremezclado, no sé si usted piensa lo mismo, pero es el tema de la transmisión, la importancia de transmitir la fe, de educar la fe, pero en esa educación de la fe toma relevancia la importancia y la preparación de los padres. Yo, usted sabe, hago clase en un colegio y a veces cuando estamos en el colegio los padres, y en este tiempo ha pasado mucho, nos dicen, bueno, pero su responsabilidad es educar a mi hijo. No, la responsabilidad es compartida. En la fe, la responsabilidad de los padres no se puede eliminar diciendo solamente que en la iglesia tiene que desarrollarse. Los primeros que educamos, los primeros que transmitimos la fe somos nosotros, los padres, los que enseñamos a vivir la fe. Yo digo siempre, si yo llego a mi casa después del culto reclamando contra el hermano, contra la hermana, mira que esto otro, ¿qué hacen nuestros niños? Escuchan eso. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿O qué estamos educando? Estamos educando que la iglesia es mala, que la iglesia hay puros problemas. Sí, hay dificultades como en toda institución o como en todo grupo humano. Hay dificultades, hay problemas. Pero nosotros, nuestro vocabulario, por ejemplo, tiene que ser transformado. Si queremos transmitir, como dice Deuteronomio 6, si queremos ver a nuestros niños como Jesús, que crecen en las diferentes áreas, tanto físicas, tanto espirituales, tanto emocionales, somos nosotros, los padres, los que debemos educar en la fe. ¿Y cómo se educa? Con nuestro vocabulario, con nuestra forma, con nuestra acción, siendo nosotros responsables, siendo como el texto que usted nos leía, de hombres y mujeres que escuchan la palabra de Dios y que no viven simplemente reclamando. Yo creo que hoy día hay mucha gente que reclama y después dicen, mira, mi hijo es súper reclamón, no quiere ir a la iglesia. Si yo fuera niño y escucho a mi papá toda la vida reclamar contra la iglesia, el lugar donde menos quiero ir, entonces hermana Priscila, es la iglesia. Así es, pastor. Es importante el ejemplo porque de repente nosotros podemos enseñar teoría, tanto como padre como maestro de escuela dominical, pero es el ejemplo el que va a calar hondo en la vida de nuestros niños, en la vida de nuestros adolescentes, cómo nos comportamos. Y eso es importante, ¿cierto? Y eso se ha comprobado que nuestro ejemplo, nuestro actuar, habla mucho más que nuestras palabras. Entonces es importante cómo estamos orientando en esta transmisión de la fe, cómo estamos orientando a nuestros adolescentes, a nuestros niños en esa transmisión de la fe. Y como dice usted, lo hemos conversado sí, muchas veces, que los padres muchas veces ven la escuela dominical, los maestros que son los encargados de transmitir ese mensaje. Bueno, ellos se preparan y por algo son maestros de escuela dominical y por algo están ahí en la iglesia y yo qué les voy a enseñar, pero la responsabilidad es como padres y es compartida también, ¿cierto? En ese sentido. Y yo creo que la pandemia, eh, yo sé que algunas iglesias se han seguido congregando a través de plataformas y todo eso, pero en estos encuentros, porque hemos viajado harto nosotros por Zoom, nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Que siempre se empezó con adultos, con cultos para adultos, entonces muy pocas iglesias empezaron a transmitir cultos o la escuela dominical para niños. Entonces, eh, es ahí el equilibrio de que es una responsabilidad compartida, tanto como maestros, como les decía yo anteriormente, hay niños que no son de hogares cristianos y también como padres, digamos, sobre todo los padres que asisten a nuestra iglesia, que tienen que tomar este rol y que muchas veces se lo han dejado delegado a la iglesia. La iglesia es la que tiene que enseñarle. Entonces, no hay cultos familiares, no hay esta transmisión que hablaba usted y que nos habla, ¿cierto?, de este pasaje tan conocido de Deuteronomio, que a lo mejor en nuestras casas, no sé si en todas las casas hay un versículo, generalmente hay en alguna parte versículos, pero esa transmisión de poder estar continuamente durante el día educando en ese sentido, vemos que lo perdemos y sobre todo en este tiempo que
nos cambió de un rato para otro todo el sistema y que nos empezamos a meter en clase y a lo mejor estábamos todos en una casa, pero cada uno en diferentes habitaciones en sus quehaceres. Entonces es importante retomarlo. No sabemos, como yo siempre he dicho en este tiempo, no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, si va a resultar la vacuna o no va a resultar, pero nosotros tenemos que seguir cumpliendo nuestro rol, tanto como padres y también como responsables, ¿cierto?, de algunos niños de nuestra iglesia, los que trabajamos, ¿cierto?, directamente con la niñez. Sí, mire, que lo que usted dice es súper importante. Creo que este proceso de pandemia a nosotros también nos ha ayudado a entender que en esta transmisión de la fe, nosotros a veces, y no estoy diciendo con esto, yo quiero volver a mi templo, ¿ah? No estoy diciendo que no quiero volver a mi templo, pero esto nos enseña a nosotros que los procesos formativos de transmisión, a veces nosotros hemos enseñado mal a la gente, es decir, creemos que Dios solo se va a relacionar en un templo, en un horario determinado, el día domingo a las 6 de la tarde, pero nos damos cuenta que también podemos transmitir a Dios a través de estos medios. Y algo que decía usted muy importante, al menos nosotros lo hacemos en nuestra iglesia porque yo trabajo en niñez y adolescencia, usted también. Nosotros tenemos, si ustedes revisan en Facebook, pueden revisar en Facebook, en nuestra iglesia Caminando con Jesús, nosotros comenzamos nuestro culto con los niños y le damos el espacio que se necesitan. A veces, al principio, como digo yo, no se conectaban mucho a nuestro culto porque empezaba con los niños y la gente anda buscando como alimento para ellos y se olvidan que también hay que alimentar a nuestros niños. Entonces creo que ahí nosotros, independiente de que sea online o sea presencial, creo que nosotros seguimos mirando todo adultocéntricamente. Y creo que si vamos a darle el espacio a la niñez que corresponde, démosle a la niñez y a la adolescencia los espacios que corresponden, porque como decíamos al principio, este tema de la autocomprensión, de la autoimagen que uno tiene y también de la comprensión de Dios, no viene a partir de cuando uno ya es adulto, sino que viene a partir de cuando uno es pequeño, porque nosotros como iglesia hemos entendido que las personas tienen etapas de desarrollo. Y en esta etapa de desarrollo nosotros tenemos que ser súper cautos. Por eso en el colegio, por ejemplo, en primero básico no se enseña a dividir, sino que se enseña de a poco, los primeros trazos. En la casa tiene que ser así, es decir, si yo le voy a enseñar a mi hijo, no le puedo pedir a mi hijo de 2 años que al tiro me haga una exégesis hermenéutica, ¿cierto? Como dicen los grandes teólogos ahí, de algún texto bíblico, pero sí le tengo que enseñar lo que es el amor, lo que es el respeto, lo que la Biblia nos dice, ir cementando, poniendo buenos cimientos en la vida de nuestros hijos. Y creo que ahí viene algo muy, muy importante que tiene que ver con que nuestros niños y nuestros adolescentes también son agentes de cambio y de evangelización. Entonces, en la formación espiritual, nosotros creemos que formar espiritualmente a una persona tiene que ver con que esta persona se aprenda muchos textos bíblicos, ¿ya? Y está bien, yo me aprendí todos los textos bíblicos cuando chico y doy gracias a Dios por eso, y tenemos que hacerlo. Pero la formación espiritual tiene que ver con un desarrollo, con un crecimiento de la persona y que también lo va viendo a partir de los que están al lado nuestro. Pero no sacamos nada con que nuestros niños se vayan formando espiritualmente si no entendemos que nuestros niños, nuestros adolescentes, también son agentes de cambio y que también ellos van a evangelizar. ¿Quiénes van a evangelizar mejor a los niños? ¿Quiénes van a evangelizar mejor a los adolescentes? Y ahí es donde yo digo, y usted lo puede reforzar, no instrumentalicemos a nuestros niños. Y con esto digo que no instrumentalicemos a nuestros niños porque a veces nosotros decimos, bueno, hagamos un trabajo con los niños para que lleguen los papás. No, eso no se hace. Nosotros evangelizamos a nuestros niños y le entregamos la palabra porque los niños también son sujetos de salvación. También necesita mi hijo aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Así que ni las iglesias, ni la obra, ni nadie tiene que instrumentalizar a los niños, porque eso sería mal. Jesús toma a un niño y no lo instrumentaliza, lo pone en medio de sus discípulos y dice, mire, ustedes quieren ser grandes, sean como este niño. ¿Quieren entrar al reino de los cielos? Sean como este niño. O sea, lo que hace Jesús es decirle, es darle una bofetada, algo, ¿cierto? A los grandes eruditos, oye, todo el conocimiento que ustedes tienen no sirve de nada si no son como este niño que está aquí al medio. En resumidas cuentas, eso, en ese punto, no sé qué piensa usted, hermana. Es importante, o sea, yo creo que los que estamos relacionados con niñez y quienes fuimos parte también de los estudiantes de este diplomado, internalizamos, ¿cierto?, estos conceptos.
de que los niños son sujetos de salvación y que no son el medio para llegar a sus padres, pero tenemos que seguir trabajando en ese sentido, formando y qué bueno que estos talleres pueden ser online, ¿cierto? Van a estar a disposición de quienes quieran tomar esta herramienta y puedan ser motivados a desafiarse en el trabajo con niñez, con adolescencia también. Hoy en día la pandemia, muchas veces dijimos los niños están acostumbrados a estar en sus casas, pero le ha costado, entonces muchas veces en esta mirada adultocéntrica siempre pensamos en los adultos, ¡ay, qué es difícil el teletrabajo, qué es difícil esto! Pero no nos hemos muchas veces detenido en todo lo que ha significado para los niños y sobre todo para los adolescentes, quienes yo siempre digo, ellos tenían un poquito más de ala y de libertad de salir con sus amigos y hoy en día están confinados. Debemos pensar en ello, de cómo seguimos transmitiendo este mensaje, de tener un espacio en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, para los niños, para los adolescentes. Nosotros trabajamos, al igual que ustedes, ¿cierto? Como decía, dimos el espacio enseguida. Nosotros trabajamos con un culto infantil y en el culto infantil, nosotros, yo soy de Temuco, y acá en Temuco el 15 nos avisaron, fue el último, el 15 de marzo fue el último culto, y a la semana siguiente dijimos ya tenemos que conectarnos, tenemos que estar con ellos a través de nuestras redes sociales, pero vimos que claro que ese proceso fue creciendo, pero de primera fue muy lento con algunas iglesias, entonces hoy en día ya, y gracias a Dios, algunas se han sumado, ¿cierto? Han puesto alguna lección para niños en sus cultos o bien han hecho otra transmisión aparte para los niños, pero es importante no dejarlos de lado y darle la importancia que realmente ellos necesitan, ¿cierto? Esa importancia de ser sujetos de salvación, de no verlos como un medio para llegar a su familia, a sus padres. Eso nos lleva entonces, hermana Priscila, a un último punto para hacer algunas conclusiones, porque nos dieron algunos minutos para este taller, que tiene que ver entonces con las mentorías, el sentir que nosotros también podemos ayudar a otros. Moisés caminó con Josué, y Josué cuando ya muere Moisés y tiene que seguir adelante, una de las palabras que más se le repetía a Josué era que se esforzara y no tuviera miedo. Parece que Josué ahí vio mucho temor en Moisés, a lo mejor, no sé, pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que nosotros tenemos que ser mentores de nuestros niños, que en nosotros, algún hermano me va a decir, sí, pero es que yo no soy tan perfecto. Bueno, para eso trabajamos, para eso miramos a Cristo, para eso cultivamos la mente de Cristo. O sea, cada uno de nosotros sí se va a caer, va a tener dificultades, pero que nuestros niños vean que nosotros nos esforzamos. Yo digo, como dicen algunos, bueno, es que a veces yo voy a errar, sí, pero hay algunos que parece que toman la flecha y la tiran para cualquier lado. Yo digo, no, pues trate de pegarla al blanco. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que ser ejemplos, mentores, enseñarle a otros, que cuando nuestros niños estén grandes, digan, bueno, ¿sabes que hubo un pastor? Yo lo puedo decir, fueron hermanos, pastores, hermanas que me ayudaron y que yo hoy día puedo repetir esa historia. Sí, se equivocaron, porque no somos perfectos, pero ellos me enseñaron cómo se vive a Dios, cómo se vive a Jesús en la vida real. Y no sé si usted cree eso, o si usted tuvo algún mentor cuando empezó las cosas del Señor. Todos tenemos algún mentor y creo que nos queda siempre marcada esa profesora que tuvo algún aspecto positivo en nuestra vida y queremos repetir esa imagen para la forma, porque ahí también está la formación espiritual. Como otros viven su espiritualidad, nosotros la vamos mirando. Sí, es importante, pastor, eso, porque, mire, sí, yo creo que, bueno, esta es nuestra primera asamblea virtual como UBACH. Yo ya participaba en otras y la verdad de las cosas es que lo que me he dado cuenta es que pasan en estas asambleas las hermanas de la Unión Femenil que tienen su reunión, ¿cierto? Y los pastores y un par de hermanos más y generalmente son personas adultas las que vemos en esta asamblea. Así que yo espero que al ser virtual puedan haber estado conectados en este tiempo más jóvenes.
pero es importante esa mentoría porque si nosotros le preguntamos a todas aquellas personas que hoy día ocupan un liderazgo dentro de nuestras congregaciones, ¿a qué edad aceptaron a Cristo como Salvador? Yo creo que si no todos, la gran mayoría va a decir que cuando niños. Y eso se ve, digamos, en el compromiso que ellos tienen. Y hoy día tenemos que nosotros formar a la niñez, a la adolescencia, para que ellos quieran comprometerse con la obra del Señor. Quieran que comprometerse, ¿cierto?, con nuestra obra, pero por sobre todo que es la obra del Señor. Y ver el día de mañana más jóvenes involucrados que anhelen servir en esa área, pero para eso es necesario ser buenos mentores. Yo creo que todos nos recordamos de alguna profesora de escuela dominical, de alguien que estuvo en el grupo de adolescentes, que fue clave. En lo personal, yo tenía una familia que, que me hospedaba todos los fines de semana porque mis papás salían al campo y yo quería quedarme en la iglesia y qué importante fue esa familia para que desde muy pequeña me recibiera y se hiciera cargo de mí, ¿cierto? Del sábado para el domingo, que eran los días que yo pasaba en la iglesia. Entonces, hoy en día no sé si pudiéramos nosotros también como padres decir, sí, sabes que lo voy a dejar encargado hoy día, nos cuesta un poco más tener esa confianza. Pero debemos mostrarnos como cristianos personas confiables, ¿cierto? Y debemos eh, actuar, como hemos dicho antes también, como verdaderos cristianos y mostrar a Cristo, no solamente en nuestra familia, sino también a los demás niños de nuestra iglesia. A lo mejor van a ser el único referente, van a ser la única Biblia que ellos van a poder leer, porque a lo mejor dentro de la semana no van a tener ese conocimiento, ese traspaso, pero es importante ser buenos mentores con nuestros hijos, primeramente, y también con nuestros niños de la iglesia, nuestros adolescentes. Yo creo que es el equilibrio que tenemos que tener, que no tenemos que descuidar nuestro rol como padres, pero también lo que el Señor ha puesto en el trabajo de su obra, de poder inculcar a otros, mostrarnos, ¿cierto?, unos buenos mentores. Yo creo que hasta el día de hoy, cada uno de nosotros tiene su mentor, que ha ido pasando a lo mejor distintas etapas, ya sea el mismo o depende de la etapa que uno está pasando, va buscando esos ejemplos y los tiene como modelos, ¿cierto? Porque han podido mostrar en su vida lo importante que es servir al Señor. Y eso se nota, se refleja y es importante que nosotros también lo reflejemos. Sí, hermana Priscila, se nos va el tiempo rápido, la verdad. Y si yo pudiera concluir diciendo que, bueno, la formación de nuestros niños y de nuestros adolescentes eh, tiene una relevancia en cuanto a la importancia afectiva, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la transmisión, en cuanto, ¿cierto?, a las mentorías, en cuanto a que nuestros niños son agentes de cambio, son personas que nos ayudan a evangelizar y que llevan el mensaje adelante. Y esto entonces nos lleva a decir, digo yo, este proceso de que es mancomunado entre la familia y la iglesia. No es que la iglesia tiene que hacer todo porque es la iglesia, sino que nosotros tenemos como padres un rol importante. O aquello si usted vive con su nieto, por ejemplo, si hay una abuelita que nos está escuchando ahora y vive con su nieto, bueno, usted es esa abuelita que tiene que formar, ayudar. ¿Por qué? Porque si yo pudiera resumirlo como dicen algunos eruditos, es como si nosotros estuviéramos en un mar, en un lago, y estuviéramos en un bote. Nosotros lo que hacemos es ir entregándole a nuestros niños las herramientas para que cuando venga la adolescencia y cuando vienen todas esas turbulencias, esas olas, ellos puedan tomar los remos y puedan entonces comenzar a llevar su barco hacia adelante. Porque efectivamente las aguas se vuelven turbulentas y a veces nosotros tenemos que ayudar a nuestros niños, a encaminar a nuestros niños con estas herramientas que son estos remos en la vida, porque la vida a veces se vuelve como un mar, es muy tranquila, pero a veces también vienen las turbulencias. Entonces nosotros como padres, como iglesia, les entregamos esta formación, esta educación a nuestros niños, para que cuando a ellos les toque tomar sus remos, tengan las herramientas y la fuerza en sus brazos
y en su vida, como lo decía la palabra, que estén cimentados sobre la roca, que puedan crecer en sabiduría para con Dios, para con los hombres, que se les repitió una y otra vez la palabra de Dios, ellos tengan las herramientas en la adolescencia para poder llevar adelante estos procesos. Así que creo que la formación espiritual es muy importante y si yo tuviera que decir algo, sería que es relacional en la vida de nuestros niños y nuestros adolescentes. Con eso yo pondría una conclusión, hermana, de mi parte. No sé usted, hermana Priscila, porque el tiempo se nos va y después nos van a retar que nos emocionamos conversando. Así que ahora la dejo a usted y después podemos orar por nuestros hermanos que nos han escuchado. Así que la dejo a usted para que dé la conclusión final, hermana Priscila. Ahí usted tiene que Se ayudar. nos va el tiempo, ¿cierto? Es interesante este tema. Y solamente recalcar lo que ya hemos dado a conocer en este taller, que los niños son importantes. Tómese el tiempo de poder mentorear a un niño, a un adolescente. Tómese el tiempo para conversar cuáles son sus preocupaciones. Véalos como sujetos de salvación. Véalos como hijos de Dios, así como fueron importantes y son importantes para Dios, fueron importantes y Jesús lo mostró en su ministerio, deben ser importantes para nosotros. Hay muchos estudios que dicen que en los primeros años los niños van a absorber, ¿cierto?, todo lo que nosotros podemos entregarles. Entreguémosles afecto, entreguémosles palabra del Señor, porque ellos van a recibir toda esa educación, toda esa formación espiritual. No nos preocupemos solamente de lo material, del área física, del área social, del área emocional. Hoy en día estamos pendientes de todas esas áreas de nuestros hijos, de que si fueron a médicos, si tienen una buena salud, si tienen lo material que deberían tener para su edad, o muchas veces entramos a comparar qué cosas tienen sus compañeros y qué cosas queremos darle nosotros como material. Pero démosle también la importancia a la formación espiritual. Eso es lo que va a trascender toda su vida y podamos preocuparnos de eso. Hay muchos ejemplos bíblicos y estaríamos, como decía el pastor, mucho tiempo hablando de esto, pero quedémonos con eso, con ser ejemplos, ser buenos ejemplos, que nuestros actos puedan hablar más que nuestras palabras, que podamos transmitir esta formación espiritual a nuestros hijos y a nuestros niños en nuestras congregaciones. ¿Oramos, pastor? Sí, solo decir que aunque fuesen viejos, no se apartarán si le hemos Sí. enseñado esta palabra. Y recordamos, usted y yo recordamos con mucho aprecio cómo nuestros maestros nos formaron espiritualmente y nos entregaron la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios siempre tiene que estar como eje central y aunque fuésemos muy viejitos, no nos vamos a olvidar de las enseñanzas porque hemos sido cimentados sobre la roca que es nuestro Señor. Y si alguien quiere o necesita de la comisión, hermana Priscila, pasamos nuestro dato aquí al final, que nos puede escribir, nos puede llamar. Ahí después pondremos los correos y todo, pero cualquier cosa, la hermana Priscila y quien les habla está dispuesto a ayudar en alguna temática, si alguna iglesia nos quiere invitar en algún momento. Sí, pastor, dejar esa invitación abierta. Este año, o sea, que ya pasó, ¿cierto? Del 2020 pudimos estar en varias ciudades a través de Zoom y estamos dispuestos como dirección de niñez y adolescencia. Tenemos un equipo que está comprometido con la niñez, con la adolescencia y que está al 100% para poder ayudarles si necesitan, ¿cierto?, alguna herramienta. Esta es una pincelada solamente de Muy talleres poquito. que pudiéramos dar, así que estamos a disposición de cada una de las iglesias de nuestra obra bautista. Amén. Oramos por hermana Priscila, usted, yo, no sé quién ora. ¿Ore usted, pastor? Ya, pues oremos entonces. Gracias, Señor, porque podemos hablar este tema con nuestros hermanos, nuestras hermanas y todos los que nos están oyendo. Bendice su vida en este nuevo año que comienza. Sabemos que han sido tiempos complejos, pero aquí estamos y creemos en el trabajo de la niñez y la adolescencia. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana que nos ayuda en este trabajo, este gran equipo que tenemos nosotros, que no nos queremos nombrar porque son tantos que nos ayudan que podríamos dejar un nombre afuera. Pero bendice sus vidas, bendice lo que ellos son. Bendice a la hermana Priscila en el trabajo que ella desarrolla
y cada hermano y hermana que ha escuchado este taller que hemos hecho desde la humildad, desde lo que significa ser niños y adolescentes. Bendice a cada niño y a cada adolescente de este país y del mundo, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les Gracias, hermana bendiga. Priscila. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. No les podemos abrazar, pero que el Señor les bendiga. Reciban nuestro abrazo a la distancia. Chao.